Hoy, 18 de septiembre, Elementos saca una nueva actualización. Esta actualización mayormente va a solucionar algunos inconvenientes que han estado teniendo algunas personas que han actualizado a la versión 3.24.1 y .0, porque empezó desde ahí con un inconveniente que había con los iconos. Algunas personas tuvieron ese inconveniente, otras personas, en la cual me incluyo, no hemos tenido ese problemita de que los iconos de las redes sociales o otro tipo de iconos no se nos visualicen, y han estado reportando esos problemas. El día de hoy ha salido esta nueva actualización que, según lo que han informado, soluciona ese inconveniente. Así que vámonos de una vez a mostrarle esta actualización que está disponible a partir del día de hoy. Esta es, en el caso de la versión gratis, es la 3.24.3. En el caso de la versión Pro es la 3.24.2. En el caso de lo que es la versión gratis, vámonos a el detalle y aquí vamos a registros y cambios. Y vamos a traducir esta parte para ver de qué trata estos cambios. Bien, aquí por lo que veo, en el caso de la versión gratis, lo que ha corregido un error de consola 404 al cargar la animaciones personalizadas. Si nos vamos aquí a lo que es el código GitHub, aquí nos habla un poco más sobre lo relacionado a ese problema. Y aquí nos explica el problema que estaba sucediendo y la descripción ya de lo que es la solución del mismo. En el caso de la versión anterior, corregía los estilos de widget, no se cargaba correctamente, lo que afectaba el diseño del frente. Eso quiere decir del front-end. Esto es lo que viene en estas actualizaciones que salieron. La del 3.24.2 salió el 13 y esta salió el día de hoy. En el caso de lo que es la versión Pro, que es la que provocaba el problema que existía con los iconos, aquí ya nos indica que ha solucionado los iconos que no se, como he dicho, que no se mostraba, y mayormente con los iconos SVG, que recuerden que estos son los iconos o imágenes con movimiento. Había un inconveniente con lo que era la línea de cuando estaban activos, había inconvenientes con lo que era el enlace en la bibliografía de elementos flotantes. Y una actualización que salió el 12 de este mes corregía los estilos de los widgets, no se cargaban correctamente frente al frente, lo que provocaba inconsistencia en lo que es la alineación. Esos fueron los cambios que trajeron también estas dos actualizaciones. Y bien, la pregunta sería, ¿actualizamos o esperamos a un poco más? En mi caso, yo voy a actualizar porque mayormente me mantengo trabajando con diferentes proyectos, y si sucede algún inconveniente, me gusta saber realmente en sí. De todas maneras, tengo que actualizar para ver si, creo que si no me equivoco, existe una página que a un cliente los iconos de las redes sociales no se le visualizaban. Entonces, con esta actualización tengo que ver si ya con eso se ha solucionado. Si no, seguimos trabajando con la versión anterior de Elementos. Déjenme también actualizar lo que es la versión Pro. Vamos a darle a actualizar ahora. Muy bien, ya ahí está actualizado. Y nada, muchachos, simplemente quería informarles de esta actualización. Y mi recomendación, como siempre, actualicen. Pero antes de actualizar, siempre haga un backup de su página web para que no tenga inconveniente en caso de que esta actualización le pueda causar algún inconveniente de algo que no le esté funcionando. Porque, como siempre le indico, hagan sus actualizaciones
o esperen a un tiempo prudente para que en caso de que exista algunos inconvenientes se vayan solucionando, y ya cuando usted decida actualizar ya esos inconvenientes estén resueltos. Así que nada, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios, que siempre estoy atento a cada uno de ellos. Y si usted quiere pertenecer a lo que es el grupo de Telegram, en la descripción ahí está el video donde le explico el paso a paso a seguir para pertenecer a ese grupo. Es completamente gratuito, así que si están interesados, vean el video y con mucho gusto le damos la entrada al grupo después que cumpla los requisitos que se piden en ese video. Así que también, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal, se están suscribiendo. Muchísimas gracias. Ya estamos cerca de la meta de los 1000 suscriptores y solamente lo podemos lograr con la ayuda de todos ustedes. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos en un próximo video.